En esta ocasión nos vamos a adentrar en otro de los grandes géneros de los videojuegos, que no es otro que el de los shoot 'em ups, ¿no? Es decir, estos juegos de disparos en el que nos enfrentamos pues a múltiples enemigos, ¿no? Que nos atacan. Eh, Originalmente la temática de estos videojuegos pues era de tipo espacial, ciencia ficción, invasiones alienígenas y cosas por el estilo, pero bueno, con el tiempo fue evolucionando y es un término este de los shoot 'em ups que aplicamos pues a todo tipo de videojuegos, ¿no? Que pueden tener pues eso, ambientación, vamos a decir, de ciencia ficción o espacial, pero también pueden ser pues ambientaciones más de tipo histórico, como por ejemplo pues juegos ambientados en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, o de cualquier otro tipo, ¿no? A lo mejor juegos más de tipo casual, pues por ejemplo Fortnite, ¿no? Entra un poco dentro de esta categoría, ¿no? Donde pues eso, al final disparamos contra múltiples jugadores, ¿vale? Que están luchando unos contra otros. Si bien las raíces del género pues se podrían remontar, ¿no? A Space War, que es uno, bueno, podríamos considerar casi el primer videojuego como tal, ¿no? Donde, bueno, pues ya dos jugadores se enfrentaban entre sí, ¿no? Manejando unas naves espaciales, el que en realidad sienta las bases de lo que es este género es el Space Invaders, ¿no? De Tomohiro Nishikado, que es un juego que se publica en 1978 por Taito y que introduce pues toda una serie de mecánicas y elementos de diseño que se van a reproducir, ¿no? En múltiples secuelas que irán apareciendo pues a lo largo de los años posteriores. El gran objetivo de Taito y de por tanto de Nishikado, que trabajaba como diseñador de videojuegos en la compañía, era batir a Atari. Atari pues era en ese momento el líder del mercado, ¿no? Había cosechado este gran éxito con Breakout y era un poco, bueno, pues el dominador del sector, ¿no? Entonces aquí se produce un hecho fundamental. Unos años antes se inventa el microprocesador y empiezan a hacerse los primeros experimentos de utilización del microprocesador en el mundo de los videojuegos. Hasta ahora, ¿no? Ya lo comentamos más veces, todos estos videojuegos se hacían única y exclusivamente utilizando hardware, utilizando pues chips TTL, ¿no? Se diseñaba pues toda la circuitería necesaria para el videojuego. Pero bueno, ya se empezaban a hacer cosas, ¿no? Utilizando microprocesadores. De hecho, Nishikado había desarrollado otro juego para Taito que se llamaba Western Guns, fue el nombre que se le dio en Japón, donde dos pistoleros se enfrentaban entre sí, ¿no? Dos pistoleros del oeste. Entonces, este juego, cuando se distribuye en Estados Unidos, para eso Taito lo hacía a través de una empresa americana que se llamaba Midway, que también hacía sus propios desarrollos, ¿no? Hacía sus propios videojuegos. Bueno, pues cogen este juego de Nishikado y hacen un port utilizando un microprocesador, ¿no? Un Intel 8080. Entonces ahí Nishikado, aunque no participa directamente en este desarrollo, ¿no? De este port utilizando microprocesadores, pero bueno, él ahí se le abre pues todo un mundo, ¿no? Lo ve como pues todo un abanico de posibilidades en cuanto a introducción de nuevas mecánicas, nuevas capacidades en los juegos, ¿no? En cuanto a manejar más objetos, sonidos, colores, etcétera, etcétera, etcétera. Y como él lo tiene claro, ¿no? Se va a pasar de esos diseños realizados por electrónicos, ¿no? Diseños hardware, se va a pasar a lo que es implementaciones software de esos videojuegos. Entonces, Nishikado, a partir de mecánicas que ya existían en Breakout, ¿no? Como la de destruir, pues en ese caso eran los ladrillos, ¿no? Pero
bueno, podíamos verlo como enemigos, ¿no? Múltiples enemigos, enfrentarnos a múltiples enemigos. Y también inspirado por pues estas grandes sagas de la ciencia ficción que empiezan a aparecer en esta época como Star Wars, decide diseñar este juego, Space Invaders, donde pues hordas de alienígenas invaden la Tierra y nosotros, bueno, pues tenemos que defender el planeta de esta invasión, para lo cual utilizaremos ahí, bueno, no es una nave, en realidad es un cañón, ¿vale? Con el que podemos disparar a estos enemigos, ¿no? Entonces, bien, este videojuego pues establece lo que son pues las bases de lo que es todo el género en sí, ¿no? Aparte de introducir pues un montón de nuevos conceptos y mecánicas que se replicarán en pues las secuelas posteriores, ¿no? Como son pues la introducción de la máxima puntuación, ¿no? Ese high score donde queda registrada la máxima puntuación que ha conseguido algún jugador, ¿no? O pues se irá añadiendo, además de ese high score, pues se añadirá también una tabla donde pues podemos tener a lo mejor 10 o las 20 mejores puntuaciones con los nombres de los jugadores, ¿no? Todo esto pues desde el punto de vista competitivo, ¿no? De los propios jugadores, pues eso va a ser todo un fenómeno. Es un juego donde se introduce también por primera vez el concepto de fases infinitas, ¿no? Es decir, aquí el jugador puede estar con una única moneda jugando indefinidamente, ¿vale? Pasando de fase. Ya en algún otro juego, como era el caso del Breakout, pues teníamos varias fases, pero en ese caso eran simplemente dos. Una vez llegada o finalizaba esa segunda fase, el juego terminaba, ¿no? Y aquí, bueno, pues podemos estar continuamente pasando de fase, que no son más que pues el mismo conjunto de alienígenas, pero bueno, que empiezan un poquito más abajo, ¿no? En cada una de las fases, para aumentar ligeramente esa dificultad. Se introduce también el concepto de vidas del jugador, ¿vale? También en el Breakout había algo parecido. Teníamos ahí un marcador donde se indicaban las pelotas, ¿no? Que teníamos, ¿no? Las bolas con las que jugábamos, ¿no? Que íbamos perdiendo. Pero aquí ya se asocia directamente a lo que son las vidas de las que dispone un jugador, ¿no? Incluso se añaden nuevas vidas por puntuación, etcétera. Vale, se introducen nuevos elementos en el escenario, como barreras destruibles, etcétera, ¿no? Y sobre todo, lo más importante es que ahora nos enfrentamos a múltiples enemigos, ¿no? Hasta ahora, pues los juegos, pues como esos del tenis, etcétera, o ese que hablamos, ¿no? De los pistoleros, pues eran juegos para dos jugadores, donde uno se enfrentaba a otro, y cosas por el estilo. Y aparece también un elemento nuevo que es el de la, vamos a decir, banda sonora, ¿no? Que bueno, claro, en este videojuego es como una cosa muy simple, pero bueno, al mismo tiempo bastante efectiva, ¿no? Simplemente se reproducía ahí eh, como una especie de latido que se iba acelerando a medida que las naves alienígenas se iban aproximando a nosotros, ¿no? Con lo cual pues se añadía ahí pues ese elemento de tensión, ¿no? O de estrés sobre el jugador, ¿no? Pero utilizando sonidos. Bueno, vamos a echarle un vistazo rápido en el gameplay, ¿no? Al principio del juego, ¿no? Antes de empezar, nos mostraba aquí una pantalla con la puntuación de cada una de esas naves, ¿vale? Tenía puntuación distinta. Entonces podemos ver aquí, ¿no? Las vidas que tenemos. Aquí aparece nuestra puntuación. Aquí aparece, pues eso que hablábamos, ¿no? Esa puntuación máxima que va a quedar registrada. Esos elementos, o esta especie de barreras, ¿no? Que hacen esta función aquí en el juego, que se van destruyendo con cada uno de los impactos. Esta es esa nave, cañón, ¿no? Que utiliza el jugador, ¿vale? Que puede desplazar horizontalmente y disparar. Y aquí tenemos ese conjunto de enemigos, ¿no? Esa horda de naves
alienígenas que, bueno, que tratan de invadir la Tierra o lo que sea, ¿no? Bueno, como hablábamos también antes, no sé si se oye muy bien, ese sonido que hay de fondo, ¿no? Esa especie de latido y cómo se va acelerando a medida pues que esos alienígenas se van aproximando, ¿no? Lo que, bueno, pues va añadiendo pues un elemento ahí de tensión, ¿no? En el juego. Y aparte, bueno, pues a medida que esos alienígenas también se van acercando, pues va aumentando la velocidad, ¿no? Bien, una vez destruidos pasaríamos a la siguiente fase que, como decíamos, pues es exactamente igual que la primera, solo que esos alienígenas empiezan un poquito más abajo, con lo cual, pues lógicamente la dificultad va a ser mayor, porque vamos a tener menos tiempo para destruirlos, ¿no? Añadí también aquí en esta presentación pues algunas capturas de lo que era la libreta de Nishikado, en la que, bueno, pues esbozó ahí todo lo que eran los elementos de diseño, los primeros diagramas de flujo de lo que iban a ser el programa, ¿no? O cada uno de los componentes del videojuego, ¿no? Podemos verlos aquí, estas dibujos con esos diseños originales, ¿no? De esa nave que aparecía ahí arriba, esa nave roja, o de los cuatro tipos de alienígenas, ¿no? Pues el cangrejo, el calamar, etcétera. Y como hace aquí estas tablas, ¿no? Para el pixelado, ¿no? Para hacer el diseño de píxeles que luego pues habrá que escribir pues en una zona de memoria, ¿vale? Es decir, cada uno de estos puntitos se va a corresponder, bueno, pues con uno de esos bytes en una zona concreta de memoria que estará activado, ¿sí? Eh, y bueno, pues también está por aquí, pues esto que hablamos, ¿no? Esos diagramas de flujo, etcétera, ¿no? Del código, ¿no? Pues vemos que era todo como muy artesanal, ¿de acuerdo? Bueno, estas fotos están sacadas de una entrevista, ¿vale? Que bueno, luego os la puse ahí en los enlaces. Y bueno, también como curiosidad, en aquella época, aunque existía, ¿no? Veíamos aquí esta máquina, este mueble arcade, ¿no? De configuración vertical, pues también en Japón existían, bueno, Taito había diseñado, de hecho son anteriores a este juego de Space Invaders, ¿no? Ya por ejemplo, la versión de Breakout de Taito, pues ya se utilizaba, ¿no? Empleaba pues este tipo de mueble, este tipo de disposición, porque, bueno, pues estaba así muy bien para cafeterías o bares, ¿no? Donde la gente pues se sentaba y pues estando jugando podía jugar ahí al videojuego y aparte le servía como digamos una mesita de café o para el refresco o la bebida que fuera, ¿no? Algo que vamos, yo creo que no, en Europa yo nunca vi nada similar, ¿no? Pero bueno, curioso. Entonces, como decíamos, el cambio más importante que se produce en este momento, pues es la introducción de los microprocesadores en el desarrollo de videojuegos, ¿no? Microprocesadores como el Intel 8080 que comentamos antes, como el Zilog Z80, que era compatible a nivel de código máquina con el 8080 y que también pues es un microprocesador muy importante en todo lo que es el desarrollo de los ordenadores personales de ámbito doméstico, ¿no? Pues estos ZX Spectrum, los MSX en Japón o los Amstrad CPC, etcétera, ¿no? U otros microprocesadores también famosos como el MO6502 que llevaba el Apple II, ¿no?
Entonces, bueno, pues eso, ya vimos, ¿no? De estos, la introducción de estos nuevos elementos y del cambio del desarrollo del videojuego, del diseño de los videojuegos, ¿no? De ser algo hardware a tratarse ahora de implementaciones basadas en software, ¿no? Donde estos microprocesadores pues nos ofrecen pues todo un nuevo abanico de posibilidades en cuanto a mecánicas, a elementos de diseño, a jugabilidad, etcétera, van a hacer pues que los videojuegos vayan siendo pues cada vez más ricos desde el aspecto visual, musical, etcétera, ¿no? Bueno, uno de los más innovadores de entre las distintas secuelas del Space Invaders, ¿no? Juegos todos un poco basados en esta temática, ¿no? Del shooter espacial, fue el Galaxian, ¿no? Que es de 1979. Fue un poco la réplica de Namco a Space Invaders y fue pues su primer gran éxito comercial, ¿no? Namco era una empresa que llevaba en el sector de los juegos y de las bueno, máquinas recreativas, vamos a decir, ¿vale? Especialmente pinballs y cosas por el estilo. Pero, bueno, aún en lo que era el sector del videojuego aún no había tenido, pues eso, un éxito importante, ¿no? A nivel comercial. Y Galaxian fue el primero. Y fue un juego, pues, bastante rompedor. Porque introduce nuevos conceptos, ¿no? Introduce, por un lado, lo que es el color en el videojuego, ¿no? Hasta ese momento, pues todos los juegos eran en blanco y negro. Incluso este Space Invaders, aunque veíamos ahí pues algunos elementos de color verde, etcétera, pues ese efecto de color se conseguía exactamente igual que en Breakout, utilizando vinilos que se pegaban sobre la pantalla, ¿no? Y aquí ya empezamos a tener colores, ¿no? Y se introducen otros elementos de diseño como el scroll vertical del el fondo, ¿no? Estos juegos normalmente tienen ahí un fondo estrellado o de temática, vamos a decir, espacial, pero no está estático, ¿no? Sino que se va desplazando verticalmente. Lo cual, bueno, pues introduce pues un elemento más de dinamismo en el videojuego. Aparte, bueno, pues la música de fondo, pues ya era, y los sonidos, ¿no? Los distintos efectos de los disparos, explosiones, etcétera, pues eran ya, pues un poco más elaborados, vamos a decir, que en Space Invaders. Por resaltar así alguna secuela importante dentro de lo que es este género del shooter espacial, podríamos hablar de Defender, ¿no? Que era un juego, bueno, pues que fue también un gran éxito comercial a pesar de que tenía una jugabilidad un tanto complicada, ¿no? El sistema de juego para el manejo de la nave pues no era sencillo. Pero bueno, desde el aspecto visual fue un juego muy rompedor, porque para las explosiones, ¿no? En vez de utilizar pues los típicos sprites de mapas de bits, pues utilizaba un sistema de partículas, ¿no? Lo cual, bueno, pues fue bastante impresionante, ¿no? Para la época. O juegos también como el Scramble de Konami, ¿vale? Tanto el Defender como el Scramble nos desplazamos de forma horizontal, ¿no? Es decir, utiliza un sistema de scroll lateral donde nos vamos moviendo horizontalmente sobre la zona de juego, ¿sí? Y son un poco, pues así, juegos más representativos con este sistema, ¿no? De los que se desarrollaron en la época. Eh, Otro juego, pues también importante fue Galaga, que pues fue el sucesor, ¿no? De Galaxian de Namco, ¿vale? Y bueno, por nombrar así algún otro que sea pues también bastante relevante, podríamos hablar de Xevious, ¿no? Que se considera como el padre de los videojuegos de scroll vertical. No porque estos juegos, ya lo comentamos, como Galaxian, Galaga, etcétera, no tuvieran ya un scroll vertical. La diferencia fundamental es que mientras que en esos juegos, vamos a decir, más primitivos,
lo que se desplaza es un simple fondo, ¿no? Una imagen eh, con ese fondo estrellado o algo similar de temática espacial que se va repitiendo una y otra vez. En Xevious nosotros vamos volando con nuestra nave sobre todo un mapa, ¿no? ¿Vale? Que aparte tiene elementos dinámicos, ¿no? Nos vamos navegando sobre un escenario donde pues puede haber también pues zonas de aterrizaje o incluso vehículos como a lo mejor tanques enemigos o cañones que nos disparan, es decir, hay elementos dinámicos en ese escenario que sobrevolamos con los que además podemos interactuar, ¿no? Bien nos disparan, les podemos disparar, destruirlos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues este juego establece un poco también, ¿no? Igual que hizo Space Invaders con lo que es el género en sí, pues Xevious pues también es un poco el padre de esta especie de subgénero, ¿no? Dentro de los shooters, ¿no? Donde pues vamos con estas naves sobrevolando estos escenarios dinámicos. Bueno, pues vamos a echarle un pequeño vistazo a gameplay de cada uno de ellos. Bien, entonces este sería Galaxian. Que bien, si se basa en esas mecánicas, ¿no? Que estableció Space Invaders, bueno, pues vemos que a nivel visual, ¿no? Es un paso adelante importante, ya solo por el uso de los colores, pero es que además las naves pues tienen nuevos comportamientos, nuevas formas de desplazarse que no existían en el otro videojuego. Vemos también este scroll vertical, ¿vale? Que hablábamos de ese fondo estrellado, ¿no? Que se va desplazando. Y bueno, y como pues a nivel sonoro pues es mucho más rico, ¿no? Eh, que, que ese Space Invaders. Galaga, que es el sucesor de Namco de Galaxian, ¿vale? Es un juego que sale al mercado 2 años después. Pues básicamente mantiene pues esta misma estructura, ¿no? De estos shooters espaciales que se introdujeron con Space Invaders, ¿no? Donde tenemos esta nave que se enfrenta a estas hordas enemigas de alienígenas y que, bueno, pues ya se mejoró el concepto con Galaxian con la introducción de ese fondo estrellado, ¿vale? Que se desplaza verticalmente, ¿no? Ese scroll vertical. Pues las mejoras en cuanto al aspecto sonoro, el uso del color, etcétera, ¿no? Quizás la mayor aportación que tiene este juego, pues es introducir, pues nuevas mecánicas y nuevas formas de movimiento más complejas para esas naves enemigas, ¿vale? La aparición también de las naves nodrizas y bueno, y así algún elemento más de diseño, ¿no? Pero bueno, que mucho tiene que ver con la introducción de nuevos microprocesadores más potentes, ¿no? Es decir, con mayor capacidad de procesamiento que lógicamente nos permiten desarrollar, implementar comportamientos en el videojuego mucho más complejos, ¿no? Pero bueno, básicamente seguimos manteniendo esta estructura base que apareció con Space Invaders, ¿no? Quizás pues estos dos juegos, Defender y Scramble, ¿vale? Ya son un poquito distintos, ¿no? En este aspecto. Bueno, este sería Defender, ¿no? Un juego pues que también fue muy revolucionario en su momento dentro de bueno, lo que eran estos shooters espaciales. Primero por su sistema de movimiento, ¿no? Aquí pues vamos a tener un scroll lateral, ¿vale? Nos vamos a desplazar horizontalmente por la zona de juego, pero sobre todo lo más llamativo de este videojuego era el aspecto visual, ¿no? Como vemos ahí, esas destrucciones donde se utilizan esos sistemas de partículas, ¿vale? Tanto para las naves enemigas como para la nave propia. El uso de este minimapa, ¿no? Vamos a darle un poco esto para adelante.
¿vale? Donde pues podemos ver en todo momento en qué parte del mapa nos encontramos, ¿no? Eh, y luego también desde el punto de vista sonoro, ¿vale? Pues también pues es bastante espectacular, ¿no? Esos disparos, explosiones, etcétera, ¿no? Pues fue un juego pues muy llamativo, ¿no? En la época. Bueno, vamos a ver Scramble. Pues Scramble era pues el otro gran juego de scroll lateral, ¿no? En este caso pues nos vamos a desplazar pues también sobre un escenario, pero en este escenario habrá elementos interactivos, ¿no? Ya no solo estáticos o como pasaba ahí en Defender, ¿no? Donde pues solo veíamos ese perfil de esas montañas, un poco como aquí también, pero aquí pues irán apareciendo toda una serie de cohetes, de depósitos de combustible, etcétera, ¿no? Con los que, bueno, podemos interactuar, ¿no? Los podemos destruir o esos cohetes van a despegar y podemos colisionar con ellos, ¿no? Etcétera, ¿vale? Y por último, Xevious, que como decíamos, su gran aportación al mundo de los videojuegos es la introducción de este fondo, ¿vale? Con scroll vertical, pero ahora en vez de ser pues un simple campo de estrellas que se repite, pues constituye pues todo un escenario, ¿no? Es decir, estamos navegando sobre un escenario donde hay ahí elementos dinámicos con los que se puede interactuar, puede haber construcciones, puede haber vehículos enemigos, cañones, etcétera, que nos disparan o que podemos destruir, vale, aportando pues claro, elementos de dinamismo que no existían hasta ese momento, ¿no? En cuanto a lo que era el entorno, ¿no? Sobre el que pues nos íbamos desplazando, ¿vale? Por lo menos en cuanto a estos de scroll vertical, porque ya vimos que Scramble, ¿vale? Pues ya un poco es un poco precursor, ¿vale? En ese sentido, ¿no? De navegar sobre un escenario donde hay ese conjunto de elementos ya del videojuego, ¿no? Con esos comportamientos, ¿no? Como eran esos misiles, esos depósitos de combustible, etcétera. Pero bueno, aquí pasamos o volvemos a una vista cenital del entorno donde existen estos elementos dinámicos. Bien. En cuanto al legado de este conjunto de videojuegos, bueno, más en concreto Space Invaders, ¿no? Que, bueno, pues ya vimos que es el padre, ¿no? El precursor, el que sienta las bases del género. Pues su aportación a ya no solo al mundo de los videojuegos, sino a lo que es la cultura popular de esa época y de los años 80, pues es indudable, ¿no? Es importantísima. Y bueno, son también los precursores de en el ámbito del diseño, o el ámbito de las artes gráficas o del arte en sí, pues esto que conocemos como el pixel art, ¿vale? Eh, Desde el punto de vista comercial, pues Space Invaders fue un fenómeno absoluto. En Japón supuso una fiebre total, desaparecieron las monedas de 100 yenes, de hecho, pues el gobierno tuvo que acuñar más monedas. Pero bueno, está claro que este tipo de videojuegos, como Pac-Man también, ¿vale? Son los dos videojuegos con más beneficios a lo largo de la historia, ¿no? Pues su aportación va más allá, ¿no? De lo que son los videojuegos en sí y penetran en otras áreas de la sociedad, ¿no? Pues eso, como puede ser el arte, como puede ser a nivel sociológico, ¿no? De hecho, pues Pac-Man es un fenómeno en el sentido de que supone la incorporación de la mujer también al mundo de los videojuegos, etcétera, ¿no? Al final, pues está claro que son parte de
pues el acervo cultural, ¿no? Y de las sociedades que conformamos. Bueno, y de hecho, pues eso, diseñadores de videojuegos tan importantes como pueden ser Shigeru Miyamoto, que es el autor del Donkey Kong, de Mario, de la leyenda de Zelda, o Hideo Kojima, ¿no? Que es el padre de toda la saga Metal Gear, los Jones, ¿no? John Romero y John Carmack, fundadores de ID Software y desarrolladores de juegos como Doom y Quake, que son, bueno, pues también importantísimos, ¿no? En la historia del videojuego en el PC, pues para todos ellos, Space Invaders y bueno, y todos estos arcades, ¿no? De esta época, pues son su introducción en este mundo de los videojuegos y bueno, pues al final en lo que fue su campo de desarrollo y de, bueno, y de trabajo, ¿no? Desde el punto de vista de lo que son elementos de diseño, pues Space Invaders fue el primer shooter vertical, ¿vale? Fue el primero, como comentábamos al principio, de proporcionar esas 3 vidas para el jugador y que podíamos obtener también una vida extra, ¿no? Se introduce este nuevo concepto de vida extra, pues cuando alcanzamos algún momento del juego, pasamos una fase o lo que sea, ¿no? En el caso este de Space Invaders era cuando alcanzábamos esos 1500 puntos. Aparece, pues también como comentamos, ¿no? Este nuevo concepto de la puntuación máxima, ¿no? Del high score, ¿vale? Que supuso que los jugadores empezaran a preocuparse por su puntuación, porque aquí se establece una nueva regla importantísima en el diseño de videojuegos, ¿no? Que es que la puntuación es igual a la competencia, es decir, al nivel que tenemos como jugadores, ¿no? En un determinado videojuego, ¿no? Se establece ese paralelismo, ¿no? Entre puntuación y capacidad, ¿no? O nivel o destreza que tenemos a la hora de jugar ese videojuego. Bien, esta regla, cuando diseñamos nuestros videojuegos, ¿no? A la hora de tenerla en cuenta, pues debe ir en consonancia con lo que es, que ya comentamos en su momento también, el incremento de dificultad progresivo. Es decir, que yo no pueda conseguir una gran puntuación simplemente pasando tiempo y tiempo y tiempo jugando, ¿no? Esto que llamamos maratonic, ¿no? En el mundo de los videojuegos, ¿vale? Sino que yo consiga estas grandes puntuaciones por una cuestión de habilidad, ¿no? No de tiempo que paso jugando. Respecto a lo que va a ser el pequeño proyecto que vamos a hacer, bueno, relacionado con todo este tema, ¿no? De estos shooters espaciales, bueno, pues vamos a hacer una pequeña aplicación con este título, Star Wars Asteroids, o que vosotros consideréis, ¿vale? Va a ser un juego orientado a plataforma PC. El género, pues lógicamente va a ser este Shoten Up, pero vale, también es un juego de tipo arcade y un juego casual. Va a ser un juego 2D, donde vamos a tener esta vista cenital, ¿no? Esta vista desde arriba. Y bueno, así como pitch concept, ¿no? Una descripción del juego en pocas líneas, pues es un videojuego para un único jugador donde vamos a manejar una nave, ¿vale? Nos desplazaremos por ahí por un escenario donde habrá asteroides y naves enemigas que pues trataremos de evitar colisionar con ellas, ¿no? Además, la nave pues, va a disponer de un arma, ¿no? Vamos a tener un cañón láser con el que destruir pues esos asteroides o esas naves enemigas. Bueno, esto sería un poco lo que sería esa pantalla del juego con los distintos elementos de diseño que va a haber. Tendremos un fondo estrellado, ¿vale? Con este scroll vertical similar a esos juegos que comentamos. El jugador manejará una nave con la que podrá disparar hacia unas naves enemigas que se moverán verticalmente hacia abajo, ¿vale? ¿No?
se moverán en la vertical, podrán aparecer por distintos sitios, ¿no? Pero siempre desplazándose de forma vertical hacia abajo. Además vamos a aplicarles una animación, ¿no? Llevarán un movimiento de rotación. Vamos a ver cómo implementar esto en Unity. Y habrá también por ahí unos asteroides, ¿no? Que se irán desplazando por la zona del juego y aparte tendrán la característica de que pues habrá de dos tamaños, unos más grandes, unos más pequeños, y estos grandes cuando les disparemos, en vez de destruirse completamente, lo que van a hacer va a ser partirse, ¿no? En dos nuevos asteroides más pequeños, ¿no? Que seguirán desplazándose por la zona del juego, ¿vale? Y entonces estas van a ser las mecánicas principales, ¿no? Que bueno, en general ya las comentamos. Pues el jugador va a manejar esa nave, podrá desplazarse en cualquier dirección, ¿no? Lógicamente no podemos salirnos de la zona de juego. Ese fondo estrellado va a tener ese scroll vertical. Vamos a ver cómo implementar eso. Las naves enemigas, como decía, aparecen por la parte superior de la pantalla y se mueven verticalmente hacia abajo. Los meteoritos, sin embargo, van a aparecer por los laterales y se van a ir moviendo tanto horizontalmente como verticalmente, ¿no? Eh, si la nave colisiona pues con alguno de estos elementos, con esos asteroides, con esas naves enemigas, pues lógicamente se destruiría y perderíamos una de las vidas que tenemos, ¿no? Si perdemos todas las vidas, finaliza la partida, pues tendremos 3 vidas, 4, bueno, las que queramos establecer. La nave tendrá pues ese cañón láser con el que podemos disparar, ¿vale? A esos enemigos y esos asteroides. Y como comentaba antes, ¿no? La destrucción del asteroide grande, pues lo va a dividir en dos asteroides más pequeños que continuarán avanzando por la zona de juego. Como veíamos, ¿no? Aquí pues tendremos siempre a la vista pues nuestro marcador, un high score, una puntuación máxima, ¿vale? Vamos a ver cómo poder almacenar esa puntuación para que cuando volvamos a iniciar el juego se recupere, ¿vale? Esa puntuación máxima que tendrá que estar grabada en algún sitio. Y también pues tendremos siempre visible cuántas vidas nos quedan, ¿no? Pues podemos hacerlo con iconos, con pues un marcador numérico o con lo que sea, ¿no? Um, bueno, ¿qué más? Lógicamente, ¿no? Esto ya lo vimos antes, lo vamos a aplicar en este nuevo proyecto. Cómo utilizar sonidos en los disparos, en las destrucciones, en las distintas colisiones que se produzcan. Vamos a utilizar también una música de fondo. Bueno, esto en realidad no va a suponer ninguna complejidad adicional. Básicamente se trata como esos sonidos que reproducimos en situaciones particulares. Y vamos a introducir un nuevo elemento, ¿no? Que es el de la animación, ¿no? Vamos a ver cómo animar sprites, ¿vale? De hecho, comentaba, ¿no? Esas naves enemigas van a venir girando, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer con distintas imágenes de la misma nave con diferentes orientaciones, ¿no? Y a partir de ellas vamos a crear una animación. Y lo mismo haremos con las explosiones. Para generar esas explosiones visualmente, pues utilizaremos varias imágenes, ¿no? Que contendrán pues esos distintos frames, ¿no? De una explosión, ¿vale? Y a partir de ellas construiremos una animación que lanzaremos en el momento en que se produzca alguna de estas explosiones. Y bueno, como mecánicas adicionales que podríamos implementar y un poco, bueno, pues a partir de cosas que ya vimos, que no sé si lo haremos ahora en este proyecto, pero bueno, que se podrían añadir, pues podríamos tener una pantalla de inicio o detener el juego, ¿vale? Poder parar el juego, pausarlo, ver cómo pausarlo, o también crear algún tipo de pantalla o algo, mensaje de alguna manera, ¿no? Para indicar el fin del juego, poder reiniciar la partida, ¿no? Pues, o lo que sea, ¿no? Bueno, y esto en principio será el siguiente proyecto
que iremos trabajando. Bien, pues aquí dejamos esta pequeña introducción.